Capítulo 6. Los daños al barco son mucho más graves de lo que imaginaba. No solo los dos mástiles en la parte delantera y trasera se han roto en dos pedazos, sino que incluso a las velas que cuelgan de ellos solo les queda un poco conectado al casco. Este barco medio sumergido parece haber chocado de frente contra un arrecife. Hay varios agujeros grandes en el casco y el cuerpo está cubierto de grietas largas y estrechas que se han roto directamente desde el centro del barco. A juzgar por el grado de deformación del casco, se estima que incluso la quilla se ha roto. Sin mencionar las reparaciones, se estima que solo se puede desechar para reciclarlo. Antes de que Hitchen pudiera siquiera sentirse decepcionado, de repente se escuchó un ruido extraño proveniente del barco dañado, lo que lo puso alerta instantáneamente. Inmediatamente se puso alerta. Pronto, horribles tentáculos se extendieron fuera del agujero negro y aparecieron pares de ojos rojos. Dinas entrado en modo combate. Evaluación de moral en progreso. El señor de tu bando lidera el ejército, moral más 1-0. Cerca del océano, moral más 3. Supresión numérica, moral más 5. Supresión de nivel, moral más 5. La desventaja de nivel, moral menos 5. Características de la tropa, cobarde, moral menos 15. La moral de nuestros Murlocs del río está en 53 puntos. Hemos entrado en un estado ventajoso. La expresión de Hitchen se congeló y se sintió feliz. La moral era uno de los componentes del sistema de batalla en Lord of Glory. La moral estaba en un estado equilibrado cuando estaba en 50 puntos. Si fuera superior a 50 puntos, entraría en un estado ventajoso, y si fuera inferior a 50 puntos, entraría en un estado desventajoso. Lo primero aumentaría la fuerza de combate y la voluntad de las tropas, mientras que lo segundo provocaría una disminución. Por ejemplo, si la moral fuera inferior a 10 puntos, huirían. Si fuera superior a 90 puntos, atacarían locamente sin preocuparse por las bajas. La moral estaba determinada por el número, la calidad, el entorno y las características de las tropas. Sin embargo, el comportamiento cobarde de los Murlocs en realidad provocó una reducción directa de la moral en 15 puntos, casi bajándola a 50 puntos. Fue simplemente desmoralizador. Cuando volvió en sí, los feroces tentáculos que se habían extendido desde el casco ya se habían extendido, e incluso los monstruos escondidos en el interior habían revelado sus cabezas. 10 monstruos con tentáculos que eran la mitad del tamaño de un humano se apresuraron a salir del agujero. Estos monstruos tenían 8 tentáculos gruesos con ventosas en el interior, cada uno revestido con dientes delgados y triangulares. Los tentáculos estaban conectados a una enorme cabeza en el medio, que tenía una boca feroz hacia abajo. En la base de cada tentáculo, donde se encontraban con la cabeza, crecieron 2 ojos redondos. En ese momento, parecían haber olido el aroma de la comida. Abrieron mucho sus ojos como campanas y salieron arrastrándose por los agujeros del casco. Pulpo de aguas poco profundas. Nivel 2. Nivel 1, 3 estrellas. Habilidad, Tentacle Bind, habilidad blanca, ata a los enemigos con sus tentáculos y ataca con dientes afilados. Spray de tinta, habilidad blanca, rocía tinta desde su boca para obstruir la visión del enemigo. Característica militar, atar, le gusta atar a los enemigos con tentáculos. ¿Quieres obtener Agent Bind? Asterisco Agent Bind es un meme del juego League of Legends donde el campeón Maokai usó su habilidad para inmovilizar y atar al campeón enemigo, Vayne. Mientras observaba a los monstruos pulpo de 10 cabezas arrastrándose hacia él, Hitchen no tenía miedo, sino más bien estaba emocionado. Después de ser fortalecidos, los Reavor Murlocs habían alcanzado el nivel 1 de 8 estrellas, abrumando por completo a estos pulpos en rango. A sus ojos, todos estos pulpos eran comida ambulante. Murlocs salados, carguen. Esta noche comeremos pulpo teppanyaki. Co. Al recibir la orden, la moral de los Murlocs se disparó. Sus ojos estaban decididos, con ojos de pez muerto, y sus expresiones emocionadas ante la perspectiva de comida, mientras cargaban hacia adelante. Superaban en número al enemigo casi 2-1, usando su ventaja numérica, y estaban liderados por el gran rey del pescado salado, que los respaldaba.
¿Cómo podrían perder contra estos feos monstruos pulpos? Hi-Chen gritó y luego inmediatamente se agachó detrás de un arrecife para mirar desde el margen. Era mejor dejar un asunto tan peligroso en manos de los Murlocs. Un caballero no se para debajo de un muro peligroso. Los Murlocs y los monstruos pulpo comenzaron a pelear. El principal pulpo de aguas poco profundas agitó sus dos tentáculos y los envolvió alrededor de un Murloc. Querían utilizar su técnica de atado, de la que estaban más orgullosos, para atar estos pescados muertos alados para que pudieran tener una comida completa. Sin embargo, cuando el tentáculo tocó al Murloc, se deslizó hacia un lado debido a la mucosidad en el cuerpo del Murloc. Al ver esto, los ojos del tritón muerto brillaron con orgullo y arrogancia. Este era un líquido precioso que les otorgó el gran rey del pescado salado. ¿Cómo podrían estos monstruos pulpos destruirlo? Toma mi estofado de pescado salado. El Murloc agitó sus cortas extremidades, tomó la lanza de hueso y la empujó hacia adelante. Salpicar. La punta de la lanza afilada atravesó fácilmente uno de los tentáculos del pulpo sin ninguna resistencia, saliendo por el otro lado. El pulpo herido comenzó a luchar frenéticamente. Los 7 tentáculos restantes se agitaron al unísono y se aferraron a la cabeza del Murloc como si abrazaran la cara. Los dientes afilados de las ventosas dentro de los tentáculos comenzaron a retorcerse, mordiendo las escamas como un molinillo, tratando de romperlas y perforar la carne. Sin embargo, por alguna razón, los dientes afilados que en el pasado podían atravesar fácilmente las escamas del Murloc ahora solo podían dejar marcas superficiales. Sintiendo algo afilado invadiendo su cuerpo, el Murloc se puso completamente furioso. Estos malditos pulpos normalmente disfrutaban comiendo Murlocs y ahora se estaban vengando. Mientras el pulpo de aguas poco profundas cavaba agujeros frenéticamente, el Murloc apuñaló la lanza de hueso que tenía en la mano en la cabeza del pulpo. En un instante, sangre azul brotó de la herida. Salpicar. Se sacó la lanza de hueso y sangre azul brotó de la herida como agua. Se extendió un olor a pescado y ni siquiera la brisa del mar pudo dispersarlo. El pulpo de aguas poco profundas, cuya cabeza había resultado gravemente herida, se cansó y la fuerza de unión no era tan fuerte como antes. Su pieza bucal se contrajo y expandió, rociando una gran cantidad de tinta, golpeando al Murloc en la cara y salpicando por todas partes, provocando el caos. El pulpo fatalmente herido luchó débilmente y la fuerza de sus tentáculos se debilitó gradualmente. Después de ser atravesado nuevamente en la cabeza, cayó débilmente al suelo. Aunque el pulpo de aguas poco profundas dominaba 18 tipos de técnicas de unión, estaba indefenso y no podía causar un daño efectivo a los Murlocs. También fue superado en número. La derrota era solo cuestión de tiempo. Rodeados de múltiples Murlocs, los pulpos de aguas poco profundas cayeron uno tras otro. La sangre azul tiñó el arrecife de azul y fue arrastrada por el agua del mar. Todos los pulpos de aguas poco profundas se habían convertido en pulpos muertos en solo unos minutos, y todos los Murlocs estaban vivos. Levantaron sus lanzas de hueso y empezaron a croar felices. Din, la batalla ha terminado. Has obtenido una victoria gloriosa. Sin muertes, más 20% de experiencia extra. Has recibido 24 exp. Exp actual, 24%/100%. Tu Rebel Murloc ha ganado 24 exp. Exp actual, 24%/100%. Al recibir la notificación del sistema, Hi-Chen, que había estado observando la batalla desde detrás del arrecife, exhaló un suspiro de alivio y salió con una sonrisa en el rostro. Después de desbloquear el nodo, la fuerza de los Murlocs fortalecidos aumentó significativamente. Esto solo hizo que Hi-Chen estuviera aún más ansioso por el árbol de talentos militares, ya que incluso los Murlocs con fuerza y potencial inicial muy bajos podrían convertirse en tipos militares poderosos. Caminando frente a los Murlocs, Hi-Chen les habló en un tono emocionado, con el rostro lleno de elogios. Ustedes hicieron un gran trabajo. ¿Quién dice que los Murlocs deberían ser cazados por otras criaturas? El mundo cambia y los Murlocs se levantarán. Te llevaré a convertirte en una poderosa fuerza militar marina. Deja que esas especies que alguna vez te menospreciaron se sientan inferiores.
Al escuchar sus palabras, los Murlocs se emocionaron y colocaron sus lanzas de hueso en el suelo, arrodillándose e inclinándose ante él. Sus entusiastas murmullos continuaron sin pausa. ¡Viva el gran señor del pescado salado! Con la llegada del señor del pescado salado, el cielo azul y el mar en calma están garantizados. Din, tu discurso ha inspirado enormemente a los Murlocs, y su moral inicial aumentará en 15 puntos adicionales en la próxima batalla. Entonces, ¿significa esto que tiene que dar un discurso motivador antes y después de cada batalla solo para contrarrestar el efecto negativo del rasgo cobarde de los Murlocs? Este es el poder del lenguaje, hace una pose táctica. Capítulo 7. La victoria de Hi-Chen en su primera batalla y su habilidad para usar palabras para elevar la moral de los Murlocs lo pusieron de buen humor. Agitó la mano, ignorando por el momento el cadáver del pulpo en el suelo, y condujo a los Murlocs a la cabaña a través del agujero. La luz del sol entraba en la cabina a través de los agujeros y grietas del casco, iluminando la mitad de la cabina que estaba llena de agua debido a la inclinación del barco. Los pulpos de aguas poco profundas descansaban en el agua, y había algunos esqueletos pálidos flotando alrededor, posiblemente los desafortunados que habían caído a manos de los pulpos. Este barco ya no tiene reparación, pero es posible que todavía quede algo dentro, pensó Hi-Chen para sí mismo. Tenía 4 Murlocs protegiéndolo mientras enviaba a los otros 10 a registrar la cabina y la cubierta. Pronto, los Murlocs dispersos encontraron algunos suministros. En la cabina de la cubierta superior había 10 raciones secas bien selladas que no habían sido remojadas en agua de mar. Cada barril de raciones secas pesaba unos 25 kilogramos. Cada unidad de alimento equivalía a un malicioso. Estos 10 cubos de raciones equivalían a 250 unidades de alimentos. Además, esos pulpos de aguas poco profundas también podrían usarse como alimento. Estimó que no tendría que preocuparse por la comida por el momento, ya que había encontrado los suministros más urgentemente necesarios en su primera expedición. El estado de ánimo de Hi-Chen mejoró significativamente, e incluso los Murlocs de aspecto tonto le parecieron mucho más lindos. Colocó los 10 cubos de raciones en su inventario. Guagua guagua. Pensó en regresar a su territorio. Un Murloc atropelló. Hi-Chen primero lo miró confundido, luego un atisbo de sorpresa apareció en sus ojos. El Murloc quiso decir: hay un extraño cofre del tesoro allí. Los cofres del tesoro, como su nombre lo indica, eran cofres que podían abrir tesoros. En Lord of Glory, los cofres del tesoro aparecían aleatoriamente en cualquier lugar. El nivel de los cofres del tesoro oscilaba entre 1 y 7 estrellas. Cuanto más alto era el nivel, más fácil era conseguir buenos objetos. Entre los tesoros que Hi-Chen esperaba encontrar se encontraban el núcleo del campo de reclutamiento militar, recursos y más. Mientras el Murloc lo guiaba por la cabina, llegaron a un espacio triangular creado por el colapso de la mitad de la cubierta. Allí, un cofre del tesoro metálico con motas de luz estelar llamó la atención de Hi-Chen, descansando tranquilamente en el hueco como una virgen dormida. Cofre del tesoro desbloqueado. Nivel, protagonizo. Parece haber algo dentro. ¿Te prestará atención la diosa de la suerte? Hi-Chen exhaló un suspiro de alivio. Luego, volvió a emocionarse un poco. Lindo. Era un cofre del tesoro desbloqueado. En términos de configuración, el cofre del tesoro era producto de reglas, o más bien, producto del poder divino. Por lo tanto, si el cofre del tesoro estuviera cerrado, se necesitaría una llave del mismo nivel para abrirlo. De lo contrario, no se podría abrir ni siquiera con una bala de cañón. En cuanto a qué tipo de poder y reglas divinas, debe tener algo que ver con nuestra querida diosa de la suerte. Así es. En el mundo del Señor de la Gloria, había dioses. Originalmente, esto era solo una configuración de juego, pero ahora era como si el juego se hubiera fusionado con la realidad, por lo que Hi-Chen supuso que los dioses probablemente existían. Además de los dioses, también había varias razas de fantasía poderosas en este mundo. Por ejemplo, los elfos que nunca estuvieron ausentes, las bestias corpulentas, los no muertos y los espíritus muertos que fueron derrotados durante todo el año, etc. También estaban los legendarios titanes,
dragones y hadas. Frente a los jugadores había un mundo con muchas razas florecientes y lleno de todo tipo de vida mágica. Por lo tanto, si oraba sinceramente a los dioses, realmente podría atraer su atención. Los ojos de Hi-Chen se llenaron de anticipación mientras se frotaba las manos con entusiasmo. Hi-Chen estaba lleno de anticipación, frotándose las manos con entusiasmo. Dama suerte, dame un Swarovski original. Estoy dispuesto a abrazar tus viejas, grandes y blancas piernas. Din, has abierto un cofre del tesoro de una estrella. Obtuviste una herramienta para recolectar recursos con un solo clic. Con una pizca de curiosidad, Hi-Chen lo comprobó. Herramienta de recopilación de recursos con un clic. Nivel, protagonizo. Efecto, capaz de limpiar y recolectar recursos de un bloque de 25 por 25 por 10 m en el territorio. Uso, 2. Buen material. Con este objeto, podría limpiar el bosque que se interponía en el territorio, liberar espacio para vivir y construir, y recolectar una ola de recursos al mismo tiempo. La suerte estuvo de su lado. Parecía que rezarle a la diosa de la suerte fue efectivo. La próxima vez, podría intentar rezarle a la diosa del conocimiento, a la diosa del orden, a la diosa de la guerra, etc., para ver cuál era más útil. Tenía un sistema de creencias muy flexible y creía en lo que funcionara mejor. Hi-Chen lo guardó felizmente y miró el cofre del tesoro abierto. Agitó la mano. Din, has recibido un cofre del tesoro de una estrella, vacío. Después de abrirlo, la fuerza de la regla y el poder divino en el cofre del tesoro se disiparían, dejando solo el material original del cofre del tesoro. El material del cofre del tesoro podría descomponerse en un recurso raro, Star Metal. Era una persona ahorrativa, por lo que, naturalmente, no lo dejaría pasar. Incluso si cada uno de ellos solo tuviera 10 unidades, muchos Mikle hacen un Mukle. Hi-Chen asintió con satisfacción mientras miraba al Murloc que lo había llevado a buscar el cofre del tesoro. Todos ustedes hicieron un gran trabajo esta vez. Sigan así. Hi-Chen elogió a los Murlocs y ellos respondieron con graznidos emocionados. Incluso sus ojos sin vida parecían mostrar una extraña expresión de felicidad. Después de buscar en todo el barco averiado y confirmar que no quedaba nada útil, salió de la cabaña. Justo cuando estaba pensando en hacer que los Murlocs trajeran el cadáver del pulpo con ellos y regresaran triunfantes, vio un grupo de lagartos de piel azul de 2 metros de largo dándose un festín con los cadáveres de los pulpos. Probablemente fue atraído por la sangre del pulpo que fluía hacia el océano. Lagarto marino. Nivel 2. Nivel 1, 5 estrellas. Sharp Fangs, habilidad blanca, los colmillos entrecruzados pueden atravesar parte de las escamas. Mordedura de germen, habilidad blanca. Al morder a un enemigo, puedes inyectarle gérmenes para infectarlo. Característica militar, patógeno, todo el cuerpo está lleno de todo tipo de gérmenes y parásitos. Me atrevo a morderte, pero ¿te atreves a morderme? Había hasta 25 lagartos marinos de 5 estrellas de nivel 1. Sin embargo, Hi-Chen no mostró ni una pizca de miedo en su rostro. Debe saberse que, aparte de una ligera desventaja numérica, los Murlocs eran superiores a los lagartos en todos los demás aspectos. Como era de esperar, el juicio moral apareció de inmediato. Din, has entrado en modo combate. Evaluación de moral en progreso. El señor de tu bando lidera el ejército, moral más 1-0. Cerca del océano, moral más 3. Desventaja numérica, moral menos 2. Supresión de nivel, moral más 4. La desventaja de nivel, moral menos 5. Característica de la tropa, cobarde, moral menos 15. Más 1-5, adicional a la moral del habla. La moral de nuestros Murlocs del río está en 60 puntos. Hemos entrado en un estado ventajoso. Los Murlocs se enfurecieron cuando vieron a los lagartos marinos comiendo su comida. Aunque estaban en ligera desventaja en términos numéricos, su moral seguía siendo muy alta. Por orden de Hi-Chen, inmediatamente se apresuraron. Las afiladas lanzas de hueso en sus manos apuñalaron valientemente, dejando heridas en los lagartos marinos.
Algunos incluso perforaron las cabezas, matándolos de un solo golpe. Los afilados dientes de los lagartos marinos solo podían atravesar levemente las escamas de los murlocs, pero no podían causar lesiones fatales reales. Las lanzas de hueso de los murlocs podían atravesar su piel sin ninguna obstrucción, causando un gran daño. Debido a la diferencia de fuerza entre los dos, el murloc mató a 7 u 8 lagartos marinos en el acto en solo unos minutos. A medida que avanzaba la batalla, la moral de los lagartos marinos cayó rápidamente por debajo de los 10 puntos y comenzaron a huir hacia el mar. Persíguelos. Mátalos a todos. Capítulo 8. A los ojos de He Chen, este grupo de lagartos marinos que huían hacia el océano era como escarabajos peloteros que salían de sus agujeros en busca de estiércol. Había que saber que los murlocs eran buenos nadadores. Si bien sus aletas de pez pueden no ser muy ágiles en tierra, son como 10 motores en el agua. Todos sus cuerpos están diseñados para nadar, mucho más fuertes que estos reptiles cuadrúpedos. Los murlocs saltaron al mar uno tras otro, provocando un chorro de agua mientras pateaban sus poderosas colas y perseguían a los lagartos marinos que huían. De repente apareció una mancha de sangre en la superficie del mar, no muy lejos. Unos minutos más tarde, los murlocs regresaron con los cadáveres de los lagartos marinos. La batalla ha terminado. Habéis obtenido una victoria gloriosa. Sin muertes, más 20% de experiencia extra. Ganar contra probabilidades abrumadoras otorga una recompensa de experiencia adicional del 20%. La derrota del enemigo otorga una recompensa de experiencia adicional del 20%. Has recibido 56 puntos de experiencia. Experiencia actual, 80%/100%. Tu Rebel Murloc ha ganado 56 exp. Exp actual, 80%/100%. Los murlocs regresaron victoriosos. Aunque resultaron heridos, ninguno murió. Además, estas heridas menores se curaron rápidamente bajo los efectos del talento del señor, Sis Favor. Incluso si regresan más tarde, se habrán recuperado por completo. Golpe. Los cadáveres del lagarto marino fueron arrojados a la playa y amontonados en una pequeña montaña. Originalmente, el pulpo de 10 cabezas ya había sido devorado por los lagartos marinos, 3 de ellos para ser exactos, y otros 2 habían sido mordidos, dejando marcas de dientes. Los lagartos marinos estaban llenos de bacterias, lo que hacía que cualquier cosa que mordieran no fuera comestible. Indefenso, He Chen tuvo que darles estos 2 pulpos a los murlocs para que los comieran. Los murlocs eran criaturas omnívoras. Podrían manipular fácilmente incluso carne en mal estado o podrida. Además de estos 2 pulpos, los 25 lagartos marinos que estaban llenos de parásitos también podían servir de alimento a los murlocs. En estas 2 batallas, He Chen también vio las ventajas de los murlocs. Aparte de su cobardía natural, estaban por encima de la media en otros aspectos. No solo podían luchar en tierra, sino que también eran muy ágiles en el agua. Además tenían una dieta indiscriminada, pudiendo comer cualquier cosa, lo que los hacía fáciles de alimentar. Teniendo en cuenta el terreno de la isla marina, es mejor cultivar unidades anfibias como los murlocs para futuras batallas. No solo pueden explorar la isla, sino que también pueden utilizarse más adelante para explorar el océano, sin ningún desperdicio. Al observar a los emocionados murlocs, He Chen determinó en secreto la dirección general para el desarrollo futuro de su ejército. Luego, como de costumbre, pronunció un discurso posterior a la batalla, otorgando un beneficio de más 1-0 de moral inicial para la siguiente batalla. Recoge estos pulpos y lagartos marinos, volvemos. Croca, croa, croa. Los murlocs vitorearon y rápidamente cargaron los cadáveres de pulpos y arrastraron los cadáveres de lagartos marinos, regresando triunfalmente. Cuando los residentes de Ocean Crown vieron a He Chen regresar con un grupo de murlocs cargando grandes pulpos, exclamaron sorprendidos. El señor ha regresado. ¿Esos son, esos monstruos pulpo que se apoderaron de nuestros barcos? El señor con los murlocs los mató a todos. Y también había algunos lagartos azules grandes.
Todos los residentes abrieron mucho los ojos y observaron cómo los Murlocs colocaban los pulpos en el suelo uno por uno. Luego vieron a Hitchen agitar la mano y 10 barriles de raciones pesadas y secas aparecieron en el suelo. Sus ojos se volvieron aún más reverentes y respetuosos cuando miraron a Hitchen. La persona que podía proporcionar comida era un ser bueno. La persona que podía protegerlos era un señor. La persona que podía proporcionarles comida y protegerlos era un padre. Los residentes se inclinaron con sinceridad y dijeron con gratitud: Señor, gracias por matar esos monstruos pulpos y vengar a nuestros compañeros. Hitchen asintió levemente con las manos detrás de la espalda. Los esqueletos de la cabaña probablemente eran los restos de sus compañeros. Ustedes son mis súbditos ahora, y estas cosas no son nada. Si quieres agradecerme, trabaja más duro y crea más valor para el territorio. Dijo con calma. Sí. Definitivamente recordaremos tus instrucciones. Al ver que la escasez de alimentos se alivió enormemente en tan solo unas horas, los residentes sintieron que su vida futura se había vuelto más segura y se volvieron más diligentes en su trabajo. Vilus les ordenó que movieran las raciones secas y los pulpos comestibles y procesó los pulpos. Algunos se convirtieron en cecina para prolongar su vida útil, mientras que otros se cocinaron con raciones secas como alimento actual. En cuanto a los pulpos y lagartos marinos mimados, simplemente fueron procesados y salvados. Justo cuando los residentes estaban a punto de continuar talando, Hitchen los detuvo y les pidió que se reunieran en un espacio abierto en el bosque. Los residentes fueron muy obedientes y, menos de unas horas después de apoderarse del territorio, Hitchen había establecido cierta autoridad con la comida. Sacó la herramienta de recolección de recursos y seleccionó la parte norte del territorio, un bosque relativamente plano, como área efectiva. Se puede utilizar 2 veces. El alcance efectivo es 50 por 25 por 10 metros. En un instante, una gran extensión de bosque en el lado norte del territorio desapareció repentinamente. Las hojas y ramas que solo quedaron con la copa del árbol se cayeron una a una. También había estacas de madera y algunas raíces de plantas en el suelo. Incluso las grandes rocas que presionaban el suelo fueron cortadas directamente. La superficie era muy lisa como si hubiera sido cortada directamente del plano espacial. Al ver esta escena, los residentes quedaron estupefactos y se frotaron los ojos con incredulidad. Dios mío, ¿estoy viendo cosas? Los árboles desaparecieron en un instante. ¿Es este el poder del Señor de la Gloria? Esto es increíble. Incluso el experimentado Vilus no pudo evitar quedarse estupefacto. Incluso los nobles a los que había servido en el pasado no tenían tal poder mágico. Hitchen no solo podía controlar a los caóticos Murlocs, sino que también podía hacer que un bosque desapareciera de la nada. Solo el poder otorgado por los dioses podría hacer esto. Miró a Hitchen con aún más reverencia. Din. La herramienta de recolección de recursos con un solo clic se ha utilizado con éxito. Se han recolectado un total de 1860 unidades de madera, 1190 unidades de fibra y 230 unidades de piedra. Hitchen estaba de buen humor cuando vio una gran cantidad de recursos ingresando a su cuenta. Con este lote de recursos, tenía 2076 unidades de madera y 1406 unidades de fibra. Ahora, había suficientes recursos para desbloquear el nodo Murloc de 1 y compensar su deficiencia más obvia. Consumió 500 unidades de madera, 500 unidades de fibra, desbloqueó el nodo de 1. Redor Murloc, nivel 1, 8 estrellas, ha avanzado a Redor Murloc, nivel 2, 1 estrella. El límite de nivel aumentó al nivel 19. Después de desbloquear el nodo de 1, la apariencia del Murloc no cambió mucho, pero la descripción en la interfaz cambió un poco. Característica militar: ten cuidado, cuando te encuentres con enemigos fuertes y peligros, serás más cauteloso. Aunque la característica no se había mejorado por completo, sin duda era mucho mejor que antes. Hitchen miró los recursos restantes en su interfaz. Todavía quedaban 1576 unidades de madera y 906 unidades de fibra. Como ahora hay tanta madera y fibra, podemos empezar la construcción civil. Al menos construya más casas residenciales.
Como alguien que ama a la gente como a sus propios hijos, yo, Hi-Chen, no puedo permitir que tantos residentes estén hacinados en unas pocas casas pequeñas. Capítulo 9. Con ese pensamiento en mente, Hi-Chen abrió el panel de territorio. Además de comprobar la situación del territorio, el panel de territorio también podría abrir el panel de construcción. El panel de construcción mostraba muchos edificios que se podían construir. Por ejemplo, residencias sencillas y muelles sencillos. El primero requirió 100 unidades de madera, fibra y arcilla para su construcción. Este último requirió 300 unidades de madera y 300 unidades de piedra, que podrían usarse para atracar pequeños barcos pesqueros. Reflexionó por un momento y decidió construir primero 2 casas sencillas. Entró en la interfaz de construcción. El paisaje frente a él de repente cambió a una perspectiva en tercera persona, como si hubiera ascendido en el aire. Todo el territorio estaba justo frente a él y podía cambiar su perspectiva a voluntad como en un juego de simulación. En el espacio abierto del denso bosque, los residentes parecían tan pequeños como hormigas mientras trabajaban diligentemente en el borde del espacio abierto, empuñando sus herramientas para talar árboles. Las casas que se encontraban en el espacio abierto se redujeron al tamaño de bloques de madera. La residencia del señor estaba ubicada en el lado oeste del espacio abierto. El campo de reclutamiento Murloc estaba debajo de la residencia del señor y las casas residenciales simples y las salas de herramientas estaban en el lado este. Se giró con interés y se encontró parado frente a la residencia del señor. Sintiendo curiosidad, sacó los 2 fantasmas de construcción de las residencias sencillas y los colocó junto a las existentes. Como en un juego de gestión, apareció un martillo sobre los fantasmas del edificio, indicando la urgente necesidad de una construcción. Interesante. Como se esperaba de un juego de Lord. ¿Qué es esto? Justo cuando Hi-Chen estaba a punto de salir, de repente descubrió algo extraño en la interfaz de construcción. En este momento, su punto de vista estaba suspendido en el aire. Tenía control total sobre la perspectiva, podía ajustarla en cualquier dirección y acercar o alejar hasta cierto punto. Podría centrarse en los detalles más pequeños de los edificios o abarcar la totalidad del territorio a la vez. Con un ligero ajuste de su ángulo y campo de visión, amplió su visión y la bajó, permitiéndole no solo ver todo el territorio sino también vislumbrar algo profundo en el bosque más allá. Había una cascada en las montañas del noreste, un bosque de piedra gris en el norte y un complejo de edificios de piedra en ruinas cubierto de enredaderas y maleza en el borde occidental. Parece que hay más en esta isla que solo bosques. Tendré que hacer tiempo para explorar esas áreas, pensó Hi-Chen antes de salir de la interfaz y regresar a la realidad. En ese momento, Bilu se acercó a él y le informó, «Mi señor, los pulpos están casi completamente descompuestos. 5 pulpos pueden producir alrededor de 200 unidades de carne. Además de los 10 barriles de raciones secas y las 80 unidades de raciones secas almacenadas en el territorio, hay un total de 530 unidades de alimentos». Después de recibir el informe de Bilus, pareció relajarse un poco al saber que el apremiante problema de la escasez de alimentos ya no era una preocupación. Habiendo llegado a la isla en un estado de angustia y experimentando los amargos días de escasez tanto de ropa como de alimentos, conocía el principio de no entrar en pánico cuando había alimentos disponibles. Hi-Chen asintió levemente mientras consideraba la información. 530 unidades de alimentos equivalían a 530 libras, suficiente para alimentar a más de 40 personas en el territorio durante 2 semanas. Si fueran frugales, podrían incluso hacer que durara más de medio mes. Este cálculo no incluyó los 2 pulpos y los 25 cadáveres de lagartos marinos que solo podían ser consumidos por los Murlocs. Con apenas unas horas de esfuerzo se había aliviado la crisis alimentaria en el territorio. Murmuró para sí mismo por un momento, contemplando la situación, luego emitió una orden. Muy bien. Haz que algunas personas construyan 2 casas sencillas ahora. De esta manera, no tendremos que estar juntos. Además, organice la mano de obra para limpiar los tocones y la grava en el espacio abierto en el norte. Ese lugar se utilizará para la construcción en el futuro. Bilus hizo una reverencia y respondió respetuosamente. Sí, como desees.
Después de despedir a Vilus, Hi-Chen se sentó en los escalones de madera frente a la residencia del señor y abrió el canal de chat. Fue tan animado como antes, con una gran cantidad de mensajes de jugadores inexpertos. ¿Hay alguien cerca del pantano gris en el continente occidental? Buscando intercambiar piedras y hierro bruto. Buscando miembros para el equipo. Al campamento de bandidos al pie sureste de la Cordillera Verde en el continente norte le falta un soldado. Debe ser al menos un nivel 1 de 4 estrellas. Este inicio en el desierto es brutal. Sin recursos, sin agua, sin madera, sin comida. La gente rebelde del territorio está al borde de la rebelión. Estoy peor. El comienzo de la montaña nevada es terriblemente frío y los alrededores están llenos de ogros de las nieves y lobos de las nieves. Mi ejército de muñecos de nieve es solo un refrigerio para ellos. Mierda. Empecé en una isla sin agua dulce ni comida. Por suerte, no está lejos del continente, así que puedo tomar un barco para intercambiar recursos. Por suerte, conseguí al azar un buen soldado. Hablando de soldados, déjame dejar claro que no soy alguien a quien le gusten los animales que parecen humanos, pero adquirí al azar una coneja soldado y la encuentro muy linda. Realmente quiero. Los humanos no deberían hacerlo, al menos no en ese sentido. Al menos puede intentarlo. Ver que los jugadores idiotas ya habían comenzado a formar equipos, intercambiar recursos y hablar de la vida. Algunos de ellos incluso tenían lindas chicas que monomimi acompañándolos. Mientras tanto, se encontraba en una isla cuyo nombre ni siquiera conocía, luchando con un grupo de Murlocs. Hi-Chen instantáneamente sintió una sensación de envidia y vacío. También hubo algunos jugadores que comenzaron desde islas, pero las islas en las que se encontraban estaban más cerca del continente. A diferencia de él, que estaba rodeado por un océano infinito y ni siquiera podía ver la sombra de la tierra. Abrió el foro. En comparación con cuando acababa de aterrizar, ya había bastantes publicaciones. Lo hojeó con interés. Una de las publicaciones llamó su atención. Sobre la división de héroes. En World of Glory, hay un tipo especial de soldado aparte de los soldados comunes, y esa es la unidad de héroes. Algunos héroes sobresalen en combate mientras que otros sobresalen en asuntos internos, entre otras áreas. Sin embargo, ambos tipos de héroes son muy beneficiosos para el desarrollo de un jugador. Son recursos valiosos que se deben buscar. Las unidades de héroe y las unidades militares se dividen en diferentes niveles. Son, de menor a mayor, nivel común blanco, nivel de élite verde y nivel excelente azul. No estoy seguro de los niveles más altos. Parece que existe la posibilidad de que aparezca una unidad de héroes entre los nativos, pero si pueden ser reclutados o no depende de las propias habilidades del jugador. La siguiente publicación respondió. Si no entiende, pregunte. ¿Por qué el OP sabe tanto? El cartel original respondió. No tengo talento, pero poco después de llegar, accidentalmente subyugué a un héroe blanco de nivel común que resultó ser una linda chica llamada Oni-chan. No me sentí celoso en absoluto por subyugar a un héroe el primer día, de verdad. Tampoco estoy celoso. ¿Estás aquí para buscar cumplidos? Te quitaré suerte con una lanza. Entonces, los héroes también existen. Mientras seguía leyendo, Hi-Chen de repente sintió ganas de llorar en silencio. ¿Dónde podría encontrar un héroe en esta maldita isla? Ni siquiera tenía una sola persona aparte de los residentes que le dieron al principio. Por no hablar de héroes. La única persona talentosa que tenía era Vilus. Después de leer el foro durante más de 10 minutos, Hi-Chen obtuvo información útil y cerró el canal de chat. Miró hacia el cielo. En ese momento, ya había pasado la parte más calurosa del día y había entrado en la cálida tarde. La luz del sol anaranjada que se filtraba a través de las copas de los árboles creó manchas de luz en el suelo, lo que llamó la atención de Hi-Chen. Él tenía una idea. ¿Por qué no ir a pescar? Capítulo 10. Hi-Chen adquirió una gran cantidad de conocimientos a través de su exposición a la era de la explosión de la información, incluido el arte de la pesca. Entendió que el momento oportuno era clave cuando se trataba de pescar. Por lo general,
Los mejores momentos para pescar eran temprano en la mañana o al final de la tarde o temprano en la noche, ya que la temperatura del agua era la adecuada para que los peces buscaran activamente alimento. Sin embargo, ciertas horas del día, como el mediodía, no eran las ideales para pescar debido a la desfavorable temperatura del agua. En ese momento, el sol pegaba fuerte, provocando que la temperatura de las aguas poco profundas subiera. Los peces buscaron refugio en aguas más profundas o permanecieron en sus nidos para evitar el calor, lo que dificultaba la captura de peces. Era muy probable que volviera con las manos vacías a esta hora del día. Al ver que estaba a punto de entrar en el horario de máxima audiencia para pescar por la tarde, Hi-Chen tomó un poco de carne de pulpo como cebo y llamó a los murlocs a la playa. Estaba buscando un lugar adecuado para pescar. Al final, eligió los arrecifes cercanos al barco varado. La profundidad aquí era adecuada y, a menudo, había peces pequeños alrededor del arrecife que fácilmente atraerían a los peces grandes. Además, no estaba lejos del territorio. Era un buen lugar para pescar. Sacó su caña de pescar, le colgó un cebo y lo arrojó con todas sus fuerzas. Luego, se instaló en un estado paciente y meditativo, parecido al de un pescador experimentado, esperando que un pez dispuesto a morder el anzuelo. La brisa del mar soplaba suavemente. Mientras esperaba pacientemente, el mundo quedó en silencio. Era como si solo pudiera oír el sonido rítmico de la marea. Esta era la primera vez que Hi-Chen pescaba en este mundo y se sentía un poco nervioso. Sin embargo, con el impulso de su caña de pescar y los efectos duales de su talento de señor, no tuvo que esperar mucho para que el mar le diera algo. El corcho que flotaba en el agua se hundió repentinamente y una fuerza se transmitió a través del hilo de pescar hasta su mano. Tengo algo. Y no es luz. El rostro de Hi-Chen se iluminó. Rápidamente agarró la caña de pescar y la levantó. Din. La competencia de tu subprofesión de pescador ha aumentado en un punto. Junto con el anzuelo, se sacó del agua una botella de vidrio. La caña de pescar se enganchó en el tapón de corcho blando de una botella de vidrio, dentro de la cual había una bolsa de tela abultada. Bolsa que contiene monedas. Observaciones, ¿parece contener algunas monedas? Felicitaciones. Has obtenido 22 monedas de oro áureos. Curiosamente cogió una de las monedas. La moneda era enteramente de oro y tenía impresa la cabeza de un hombre. No tan guapo como él. Había visto a algunos jugadores discutir sobre el sistema monetario de este mundo en los foros antes. Las dos monedas más utilizadas en este mundo eran la moneda de oro áureus que tenía en la mano y la moneda de plata Kells. El primero tenía un valor mayor y el tipo de cambio entre ambos era de 1 a 10. Desde cierta perspectiva, la moneda también podría considerarse un recurso que podría utilizarse para comerciar con los nativos por otros recursos. Hi-Chen estaba de buen humor después de atrapar una moneda de oro real con su primera caña de pescar. No pudo evitar pensar, debo tener talento natural para la pesca. Con una sonrisa, guardó las monedas de oro en su mochila y lanzó su línea una vez más. Esta vez, solo le tomó unos 20 segundos antes de que sintiera un tirón en la línea. Con práctica facilidad, recogió la captura para echar un vistazo. Para su sorpresa, se trataba de una botella de vidrio que contenía en su interior un pergamino enrollado. La notificación sonó, Din has obtenido un tesoro de 2 estrellas, el mapa del tesoro de Adworld. ¿Tesoro de 2 estrellas? ¿Mapa del tesoro? Inmediatamente se animó y enfocó sus ojos para comprobarlo. Mapa del tesoro. Nivel, 2 estrellas. Efecto, registra la ubicación del tesoro enterrado por un gran pirata llamado Adworld. ¿Quieres mi tesoro? Ve a buscarlo. Puse todos mis tesoros allí. La ubicación de una isla desconocida estaba marcada en el mapa de pergamino impermeable y se dibujó un círculo rojo en el centro de la isla. Aunque la ubicación en el mapa era muy vaga, Hi-Chen tenía la sensación de que si quería ir allí, definitivamente podría encontrarlo. La idea era peculiar, pero innegablemente cierta. Este mapa del tesoro solo podrá utilizarse en el futuro. Ahora ni siquiera tenía un barco decente. ¿Cómo podría cruzar el vasto mar para encontrar el tesoro?
Sin embargo, aún así fue una buena cosecha. Lo guardó con una sonrisa, pero un pensamiento cruzó por su mente. Los mapas del dinero y del tesoro son fantásticos, pero solo se pueden utilizar después de que abandonemos la isla. Me pregunto si puedo atrapar algo que pueda usarse ahora. Una suave brisa marina sopló repentinamente desde las profundidades del mar. No pudo evitar entrecerrar los ojos y disfrutar de la suave brisa. Respiró hondo y volvió a lanzar el anzuelo. Esta vez tardó un poco más que las capturas anteriores. Pasaron 5 minutos antes de que sintiera un tirón en el anzuelo. Din, has obtenido una prenda desconocida. El rostro de Hi-Chen se contrajo con disgusto al ver un par de bragas de encaje rosa colgando del gancho. ¿Quién sería tan descuidado como para tirar semejante basura al océano? ¿No se dieron cuenta de que preservar el océano era responsabilidad de todos? A pesar de su frustración, Hi-Chen no pudo evitar notar que el estilo de las bragas estaba sorprendentemente a la moda. Le hizo preguntarse si los nativos de este mundo tenían sentido de la diversión y la moda. Recogió el objeto con desdén y lo arrojó a un lado. Al ver esta escena, el Murloc que yacía inactivo en la playa de repente se iluminó con interés. Con un chapoteo, volvió a lanzar la caña, y al ver lo que había en el anzuelo, una sonrisa se dibujó en su rostro. Esta vez, finalmente captó algo útil. Era un plano para un edificio. Plano de construcción, torre de detección de recursos. Nivel, especial. Efecto, capaz de detectar el punto de recursos más cercano en el territorio. Uso, 3/3 veces por semana. Recursos necesarios para la construcción, 500 unidades de madera, 500 unidades de piedra. Área, 5×5, m. En Mord of Glory, había varios puntos de recursos en el desierto que podían proporcionar una fuente estable de recursos. Estos puntos de recursos se clasificaron en 5 niveles según la calidad de los recursos que proporcionaban, desde el nivel y al nivel 5. Además, los recursos también se clasificaron según el tamaño de sus reservas, desde miniatura hasta gigante. Por ejemplo, un punto de recurso de nivel I podría ser una mina de hierro bruto que produjera hierro bruto o una mina de arcilla que produjera arcilla ordinaria. Estos puntos de recursos de nivel I proporcionaron recursos como hierro bruto y arcilla. Los puntos de recursos de nivel superior, como la mina de cobre que produjo recursos de mineral de cobre de nivel 2 o la mina de cristal que produjo cristales de nivel 3, podrían brindar beneficios significativos para construir el territorio o mejorar el árbol de talentos militares si se obtienen. La suerte de hoy parecía estar de su lado, y Hi-Chen estaba decidido a aprovecharla haciendo algunos lanzamientos más. Durante el resto de la tarde, se sentó en el arrecife y sacó su caña de pescar continuamente, lo que resultó en una pesca abundante. Cuando el sol descendió hasta la mitad del nivel del mar, Hi-Chen finalmente dejó su caña de pescar. Comenzó a contar sus ganancias del día. Además de las monedas de oro, los mapas del tesoro y los planos de construcción que había encontrado anteriormente, también tenía 2 nuevas capturas de su última sesión de pesca. Estos incluían 12 monedas de oro aureus, monedas de plata de 35 kells, un hueso ordinario que parecía ser humano, un cadáver de serpiente marina en descomposición, una bolsa de recursos y una botella de líquido incoloro. Sin tener en cuenta el hueso y el cadáver en descomposición, tomó la bolsa de recursos e inspeccionó su contenido. Bolsa de recursos pequeña. Efecto, después de su uso, puede obtener 200 unidades de madera, piedra, fibra, arcilla y hierro grueso. Abrió la bolsa de recursos y obtuvo un total de 1000 unidades de recursos, algo que siempre era útil tener. Luego examinó la botella de líquido incoloro, pensando inicialmente que era simplemente una botella normal. Sin embargo, cuando vio sus atributos, se sorprendió. Poción de Cupido. Nivel, especial. Efecto, puede aumentar con fuerza la preferencia de una criatura inteligente a 100 puntos. ¿Ama a Dios? Todo lo que tuviera que ver con los dioses era algo extraordinario. Esta era una regla férrea en El Señor de la Gloria. Y esta poción en realidad podría aumentar con fuerza la preferencia de las criaturas inteligentes a 100 puntos. El efecto fue tan dominante que era simplemente indescriptible.
Si aparece una cría de dragón, podría usarla para domesticar a una, pensó emocionado. ¡Qué captura tan rentable! Parecía que el talento del señor de Cis-Fedor era mucho más poderoso de lo que había imaginado. Incluso podría pescar cosas relacionadas con los dioses. Jichen sonrió y lo guardó en su mochila. Cuando el cielo se oscureció, decidió empacar su equipo de pesca y regresar. Pero de repente sintió que algo andaba mal. Espera un momento, no estaba aquí para pescar. Había pescado muchos artículos diversos, pero ¿por qué no había pescado ni un solo pez? ¿No se consideró esto irse con las manos vacías? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.